en 1934, en la densa bruma matutina de Puebla. Puebla, la ciudad de los ángeles caídos en desgracia. Elena Morales Gutiérrez, una mujer de 38 años cuyos ojos habían perdido su brillo pero no su fuego, contaba las monedas de cobre en la palma de su mano callosa. Eran todo lo que le quedaba. Con 5 hijos pequeños temblando de frío a su alrededor, acababa de hacer lo impensable. Había comprado la vieja casa del capataz de la fábrica textil La Constancia, a las afueras de la ciudad, por la irrisoria suma de 300 pesos. La casa estaba podrida, con un olor penetrante a humedad, a orines de rata y a repollo hervido olvidado. Pero era un techo. El agente inmobiliario, un hombrecillo de ojos nerviosos y sonrisa sudorosa, se había alegrado demasiado de deshacerse de ella. Lo que Elena no sabía, lo que nadie en Puebla se atrevía a susurrar por encima del estruendo ensordecedor de los telares, era que esa casa, en sus cimientos podridos, guardaba el secreto que don Sebastián Vega Romero, el dueño de la fábrica y ahora flamante senador, había ocultado durante el último año. La lista de los 180 agitadores eliminados tras la gran huelga por salarios justos. Y en esa lista, escrito con la misma tinta de contabilidad que firmaba los cheques de la ciudad, estaba el nombre de su esposo, Mateo. Sus hijos eran su ancla y su tormenta. 5 recordatorios vivientes de todo lo que había perdido y de todo lo que debía proteger. Joaquín, el mayor, de 14 años, era una copia exacta de Mateo. Tenía la misma mandíbula terca, los mismos ojos oscuros y profundos, y los hombros ya anchos de un hombre que había crecido demasiado rápido. Desde la desaparición de su padre, Joaquín había dejado de hablar. Había sido un niño ruidoso que soñaba con ir a la universidad en la capital, con ser ingeniero como los que construían los puentes. Ahora, sus sueños se habían reducido a la próxima comida. Sus manos, aunque jóvenes, ya estaban cubiertas de los mismos callos que tenían las de Elena, ganados cargando bultos en el mercado del amanecer. Odiaba a don Sebastián con un silencio que a Elena le helaba la sangre. Él era el que cargaba el catre más pesado sin quejarse, apretando los dientes, y el que se sentaba junto a la puerta por la noche, con un palo a su lado, fingiendo que no tenía miedo. Rosa, de 12 años, era la cuidadora. Pequeña para su edad, delgada como un junco, con el cabello negro y lacio de Elena, siempre recogido en 2 trenzas apretadas que ella misma se hacía. Había asumido el papel de madre para los más pequeños, repartiendo las tortillas con una seriedad de adulta que le partía el corazón a Elena. Sus ojos oscuros y observadores no se perdían nada. El temblor en la mano de su madre al contar las monedas, la forma en que Joaquín miraba el portón de la fábrica a lo lejos. Su único tesoro era un botón de nácar que se le había caído a Mateo de su camisa de domingo, el último domingo que lo vieron. Lo guardaba bajo su almohada, y Elena a veces la oía susurrarle al botón por la noche, pidiéndole a su padre que volviera a casa. Miguel, de 9 años. Él era la curiosidad dolorosa, el que hacía las preguntas que nadie quería responder. ¿Papá se fue porque éramos pobres? ¿Volverá si ahorro dinero? Era flaco, pura piel y huesos, con las rodillas siempre raspadas y los nudillos sucios. Extrañaba las historias de Mateo, las caminatas donde le enseñaba los nombres de los árboles y los insectos. Ahora, en esta casa nueva y sombría, Miguel era el primero en querer explorar el sótano inundado y el ático polvoriento, no por valentía, sino porque estaba convencido de que su padre les había dejado un tesoro escondido. Pasaba horas hurgando en la basura, buscando botellas o trapos que pudiera vender por 1 centavo. Clara, de 6 años. Si Joaquín era la ira silenciosa, Clara era el miedo visible. Desde el incidente, como Joaquín llamaba a la desaparición de su padre, Clara no se separaba de la falda de Elena. Se chupaba el dedo pulgar con tanta ansiedad que lo tenía en carne viva. Era pálida, con el cabello fino y castaño de Elena y los ojos verdes de Mateo. Sufría de pesadillas que la hacían gritar en mitad de la noche, gritos ahogados que hablaban de hombres malos y el río. Odiaba el olor de la casa nueva, un olor agrio a vinagre y encierro. Y lloraba en silencio cuando pensaba que nadie la veía,
aferrándose a una muñeca de trapo que Mateo le había hecho con retazos de tela azul de La Constancia. Y Luis, el más pequeño, de 4 años. Era un torbellino rubio que aún no comprendía la magnitud de la tragedia. Para él, papá estaba de viaje. Una mentira piadosa que Elena mantenía con el corazón roto. Se reía con facilidad y perseguía lagartijas en el patio descuidado, ajeno a la tensión que ahogaba a los demás. Era el único rayo de luz en sus vidas, y al mismo tiempo, el recordatorio más doloroso de la inocencia que les habían robado. En el fondo del baúl de madera que contenía todas sus posesiones mundanas, envuelto en la única camisa buena que le quedaba, estaba el morral de cuero de Mateo. No era un morral caro, era de trabajo, hecho de cuero grueso de vaca, gastado por el uso diario hasta volverse suave como la tela. La correa estaba agrietada y una de las hebillas de latón estaba rota, reemplazada por un trozo de alambre. Pero para Elena, olía a él. Olía a sudor limpio, a aceite de máquina y al tabaco barato que Mateo fumaba después de la cena. Dentro, aún estaban las pocas cosas que había dejado. Una pequeña llave inglesa, un trozo de lápiz mordisqueado y un botón de repuesto. Era el símbolo de sus días de trabajo, la promesa de que volvería a casa al atardecer, y ahora, el símbolo de la mentira que definía sus vidas. Hace apenas 14 meses, la vida olía diferente. La vida tenía el sabor de los domingos por la mañana. Elena recordaba esos domingos con una claridad que la ahogaba. Se despertaba no por el sol, sino por el sonido inconfundible del silbido de Mateo mientras regresaba del mercado de Cholula. Era una melodía alegre, desafinada, que siempre terminaba con un pequeño quiebro cuando la veía despierta. El olfato era lo primero. El aroma de las carnitas calientes y la manteca chispeante que traía envueltas en papel de estraza, un lujo que se permitían una vez por semana. Luego el sonido, el golpe sordo de sus botas de trabajo en el piso de tierra, el grito de los niños y su risa grave. «Ya está aquí el patrón, mis hijos». El sabor era el cielo. La carne salada y jugosa, el picor del salsa verde fresca que Elena preparaba y el sabor terroso de las tortillas de maíz calientes. El tacto era Mateo besándola en la frente, su barba de un día picando suavemente su piel, y sus manos, callosas y manchadas de grasa del telar, partiendo el pan con una gentileza que contradecía su fuerza. La vista era la luz del sol entrando por la ventana, iluminando el polvo, pero haciendo que pareciera oro, mientras Mateo alzaba a Luis en el aire. Recordaba la feria de Puebla. Había gastado casi la mitad de su salario de la semana en boletos para los caballitos y en algodón de azúcar que se pegaba en las caras de los niños. El sonido era un caos feliz. La música distorsionada de la banda, el chirrido del carrusel y los gritos de Clara, una mezcla de miedo y alegría. El olfato era una mezcla abrumadora de palomitas de maíz con mantequilla, el azufre de los cohetes y el aserrín húmedo en el suelo. Mateo se rió cuando Joaquín, sintiéndose demasiado grande, falló en el puesto de tiro. «No apuntas con los ojos, mijo», le dijo Mateo, guiñándole un ojo. «Apuntas con el corazón». Elena recordaba el tacto de su brazo fuerte alrededor de su cintura y el sabor de un beso robado detrás de la rueda de la fortuna, un beso que sabía a camotes dulces y canela. Y recordaba la promesa. Una tarde de martes, sentados en el quicio de la puerta mientras veían llover. El sonido era la lluvia golpeando el techo de lámina, un tambor constante. El olfato era a tierra mojada, a ozono, el olor limpio que venía antes de la tormenta. Él sostenía su morral de cuero en el regazo. «Algún día, Elena», le dijo, su voz grave retumbando en su pecho mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro. «Algún día compraremos esa casa azul en la colina, la que tiene jardín para que los niños corran y un rosal para ti». El tacto era la aspereza de su camisa de trabajo bajo su mejilla. El sabor era el café amargo y ralo que compartían en la misma taza. «Es un sueño caro, Mateo». Él la había besado. «Los sueños tienen que ser caros. Si no, no son sueños, son recados. Y yo te prometo ese rosal, Elena. Te lo juro». Esa fue la última semana.
La versión oficial fue abandono de trabajo y posible fuga con fondos del sindicato. Así lo dijo el gerente de la fábrica, un hombre llamado Ramos, el mismo capataz cuya casa Elena ahora poseía. Así lo confirmó el jefe de policía, el capitán Contreras, un hombre corpulento con una estrella de plata manchada, que le dio una palmada condescendiente en el hombro. «Estos hombres son así, señora Morales», le dijo el capitán, evitando su mirada. «Se les mete el bicho del comunismo, de la agitación. Creen que pueden conseguir más. Y cuando las cosas se ponen feas, toman el dinero de la caja de huelga y se largan a Veracruz, o al norte. Dejan a la familia tirada». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Mi Mateo no haría eso. Él nos amaba». Todas dicen lo mismo, lo siento. Pero Elena sabía que era mentira. Mateo no se había fugado. La noche antes de la gran huelga, él la había abrazado en la oscuridad. Estaba nervioso. Podía oler el sudor frío en su piel. «Mañana vamos a parar la fábrica, Elena. Don Sebastián nos está robando. Nos paga por 8 horas y trabajamos 12. Las máquinas no tienen seguridad. La semana pasada, el niño de los Treviño perdió 3 dedos. No podemos seguir así». «Mateo, tengo miedo», susurró ella, aferrándose a su espalda. «Don Sebastián es todo. Es dueño de la policía, es dueño del periódico. Por eso lo hacemos, mi vida. Para que Joaquín y Miguel no tengan que agachar la cabeza como yo. Para que tú tengas tu casa con Rosales». Él había metido su cuaderno de notas, ese donde escribía los números y lo que les debían, en el morral de cuero. Lo cerró con un chasquido metálico. «Pase lo que pase mañana, Elena. Todo lo que hago es por ustedes. Recuérdalo». Al día siguiente, los gritos de la huelga llenaron el aire, seguidos de disparos, y luego de un silencio antinatural y aterrador. 180 trabajadores entraron por el portón de la Constancia para negociar. Ninguno salió. Cuando Elena fue a la fábrica, los portones estaban cerrados, custodiados por guardias armados que no conocía, hombres con rifles que no eran de la policía local. El capataz Ramos salió y le dijo que su esposo había robado fondos y huido. 2 días después, un niño encontró el morral de Mateo tirado en una zanja cerca del río Atoyac. Estaba manchado de lodo y olía a agua estancada. Pero no había sangre, no había cuerpo, solo el morral. Vacío. El cuaderno de notas, el lápiz, las herramientas. Todo había desaparecido. La policía lo clasificó como prueba del abandono. Elena lo tomó. Lo apretó contra su pecho. No era una prueba de abandono. Era una sentencia de muerte. Sabía, con la certeza visceral de una esposa, que Mateo nunca, jamás, habría abandonado su morral. Y mucho menos su cuaderno. Sabía que había sido asesinado. Después de la desaparición, el mundo de Elena se redujo a 3 opciones imposibles. 3 caminos que llevaban al mismo abismo. La primera opción vino del capataz Ramos. Se presentó en su casa una semana después, con un sobre grueso en la mano. No la miró a los ojos. «Don Sebastián, el senador Vega, lamenta mucho su situación, Elena. Es un hombre generoso. Aquí hay 1000 pesos. Una compensación por los problemas. Para que usted y sus hijos puedan rehacer su vida. Quizás en Oaxaca o en su pueblo natal. 1000 pesos. Era más dinero del que Elena había visto en su vida. Significaba comida caliente para sus hijos durante un año. Significaba huir de las miradas de lástima y de acusación. Pero Elena vio la mano temblorosa de Ramos, el sudor en su labio superior. El subtexto era claro. «Toma el dinero. Cállate. Lárgate. Olvida que Mateo existió. O te pasará lo mismo». «Mi esposo no está en venta, señor Ramos», dijo ella, la voz rota pero firme. «Piénselo, Elena», dijo él dejando el sobre en la mesa. «Es por el bien de sus hijos». La segunda opción era el silencio. Quedarse en Puebla, agachar la cabeza, sobrevivir. Su comadre, Inés, se lo suplicó mientras compartían un café ralo. «Elena, por Dios, tienes 5 bocas que alimentar. Ya no puedes hacer nada por Mateo. Pero puedes salvar a Joaquín, a Rosa. Si sigues preguntando,
Si sigues yendo a la policía, te van a quitar a los niños. Dirán que estás loca de dolor. El subtexto. La vida sigue. Los muertos están muertos. El poder de don Sebastián es absoluto. Ríndete. Elena asintió, pero la culpa le quemaba el estómago. Sobrevivir así era una forma de morir. La tercera opción era la que le gritaba su corazón. Investigar. Buscar la verdad. Luchar por la justicia. Pero esa opción significaba mirar al diablo a los ojos. Significaba poner a sus 5 hijos en la línea de fuego. ¿Qué derecho tenía ella a arriesgar el futuro de Joaquín o la vida de la pequeña Clara por un hombre que ya estaba muerto? ¿Era justicia o era egoísmo? Durante meses eligió la opción 2, la supervivencia cobarde. Hasta que el dinero se acabó, el casero la echó, y la única propiedad que podía pagar en toda Puebla era la casa abandonada del capataz Ramos, quien, según le dijeron, se había mudado a la capital por un ascenso justo después de la masacre. Y fue allí, en la nueva casa que olía a muerte, donde la decisión le fue arrebatada. Comenzó el segundo día de vivir allí. Era una tarde fría, y Elena intentaba encender un fuego en la cocina con madera húmeda. Miguel, explorando como siempre, gritaba desde la pequeña despensa. «Mamá, mira, el suelo se mueve». Elena corrió, el corazón en la garganta, pensando en ratas o serpientes. Pero Miguel señalaba una tabla suelta en el piso de la cocina, debajo del hueco donde debía estar la estufa. «¡Hay algo debajo!». Joaquín trajo una palanca que encontró en el patio. Juntos levantaron la tabla, revelando un pequeño hueco oscuro. Dentro, envuelta en tela de yute engrasada, había una caja de metal oxidada, de las que se usan para guardar puros. El corazón de Elena latía con fuerza. ¿Dinero? ¿Joyas que Ramos había olvidado? La abrió con un cuchillo de cocina. El olor a humedad y a papel viejo fue abrumador. Dentro no había dinero. Había documentos. El primer documento era un libro de contabilidad de tapa dura. No de dinero. Era una lista. En la portada, con una caligrafía pulcra y eficiente, decía: Proyecto de saneamiento laboral La Constancia, 1933. Elena leyó la primera página. Eran nombres. 180 nombres. Treviño, Ricardo. Agitador. Nivel 3. Gómez, Sofía. Influencia moral negativa. Nivel 2. Mendoza, Arturo. Organizador principal. Nivel 4. Leyó la lista, sus manos temblando tan violentamente que Joaquín tuvo que sostener la lámpara de aceite más cerca. Vio nombres de mujeres que habían cosido con ella, hombres que habían bebido pulque con Mateo. Y al final de la lista, en la última página, bajo la sección Líderes, Eliminación Prioritaria, vio el nombre. Morales Mateo. Agitador principal. Nivel 5. El documento no solo listaba los nombres, detallaba los pagos. 50 pesos pagados a guardias externos por cada agitador nivel 1-3 capturado. 100 pesos por los nivel 4 y 5. Había firmas de autorización. La firma del capataz Ramos estaba en cada página. Y en la última página, aprobando el costo total del proyecto, 10.500 pesos, una firma elegante, arrogante, que Elena había visto en los carteles electorales por toda la ciudad. Sebastián Vega Romero. Elena tuvo que sentarse en el suelo polvoriento. Se le nubló la vista. No era una fuga. No era un accidente. Fue una cacería. Fue una operación militar. Y su esposo era el objetivo principal. Las preguntas la golpearon. ¿Por qué Ramos guardó esto? ¿Era su seguro de vida o su confesión? ¿Por qué lo dejó aquí? ¿Sabía que ella, la esposa de Mateo, terminaría en esta casa? No, eso era imposible. Joaquín miraba la lista, su rostro pálido de ira. «Mamá, ¿esto es lo que creo que es?». Elena asintió, incapaz de hablar. Ahora tenían la prueba, y la prueba significaba que eran el siguiente objetivo. Elena miró el baúl en la esquina,
donde guardaba el morral vacío de Mateo. Ya no era un recuerdo de amor. Ahora era una pieza de un rompecabezas mortal. La conexión personal era más profunda de lo que jamás imaginó. Detrás del libro de contabilidad, en el fondo de la caja de metal, había otro sobre más pequeño, sellado con cera. Dentro había una carta. La letra no era la de Ramos. Era la letra torcida y apresurada de Mateo. Era una carta que él nunca tuvo intención de que ella leyera, a menos que ocurriera lo peor. Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque no logré volver a casa. Es porque don Sebastián cumplió su amenaza. Elena soltó un sollozo que había estado conteniendo durante un año. Rosa, que había entrado sigilosamente, la abrazó por la cintura. La carta estaba fechada 2 días antes de la huelga. He cometido un error, mi amor. Pensé que podía luchar contra ellos solo con la verdad. La semana pasada, Sebastián me llamó a su oficina. Me ofreció el puesto de Ramos. Me ofreció dinero, una casa. La casa azul, Elena. A cambio de mi silencio. Me negué. Le dije que sabía lo que estaba haciendo, robándonos en la nómina. Él se rió. Me dijo que la nómina era lo de menos. Me dijo que yo no sabía con quién me estaba metiendo. Y luego me contó. No es solo por la huelga, Elena. Es por algo más. Algo más antiguo. En el sótano de la fábrica, en el ala oeste, la que siempre está cerrada, donde nos prohíben entrar. Encontré algo. Estaba reparando una tubería que se había roto, y el agua había derrumbado una pared falsa. Detrás. Dios mío, Elena. Huesos. Pequeños. Muchos. Huesos de niños. Escuché a Ramos hablar con don Sebastián. Hablaban de 1904. De la primera limpieza. Creen que soy el único que sabe dónde están los registros antiguos. Intenté decírselo a los otros, pero tenían demasiado miedo de la huelga de ahora como para escuchar sobre los fantasmas del pasado. Puse todo lo que encontré, mis notas, los números, todo, en mi cuaderno. Lo guardo en el morral. Si algo me pasa, el cuaderno es la prueba. No dejes que te digan que huí. No dejes que Joaquín crea que abandoné a mi familia. Morí luchando por ustedes. Morí tratando de desenterrar a esos pobres niños. Te amo más que a la vida. Cuida a mis hijos. Busca la casa azul. Elena leyó la carta 3 veces, las lágrimas empapando el papel. La verdad era un monstruo de 2 cabezas. Mateo no solo fue asesinado por la huelga de 1933. Fue asesinado porque descubrió una masacre anterior. Una masacre de niños. El morral de Mateo. Por eso se lo llevaron. No era solo para fingir una huida. Era para recuperar el cuaderno de notas donde seguramente había escrito sobre 1904. El morral, su símbolo de amor, era la prueba robada. Elena ahora entendía el peligro en el que estaban. No se enfrentaban a un simple asesino. Se enfrentaban a un hombre que había matado sistemáticamente durante 30 años para proteger su fortuna. Y ahora, ella vivía en la casa de su cómplice, con la única prueba que quedaba. ¿Qué eran esos registros antiguos? ¿Y quién más sabía sobre 1904? Necesitaba aire. Necesitaba respuestas. El libro de contabilidad acusaba a Contreras, así que la policía estaba descartada. Dejó a Joaquín vigilando a los niños y salió al anochecer, envuelta en su rebozo, caminando sin rumbo por las calles de tierra del barrio obrero. 1904. La fecha resonaba en su cabeza. ¿Quién estaría vivo que recordara 1904? Sus pies la llevaron, casi por instinto, a la única fuente de memoria que quedaba en el barrio. La pequeña iglesia de San Judas Tadeo. No iba a rezar. Iba a buscar a la mujer que había estado allí más tiempo que la propia fábrica. Mientras salía, frustrada porque la iglesia estaba vacía, una mano arrugada como papel viejo la sujetó del brazo. Tú eres la esposa de Mateo Morales. Elena se volvió. Era doña Amalia, una anciana que vendía dulces de calabaza afuera de la iglesia. Tenía casi 80 años, o tal vez 90. Nadie lo sabía. Estaba ciega de un ojo, el otro era una nube lechosa, pero parecía ver más que nadie. Usted lo conoció.
afirmó Elena. Conocí a tu suegro, carraspeó Amalia, jalándola hacia la sombra del campanario. Y conocí a este barrio antes de que la Constancia fuera un monstruo. Era solo un taller. Doña Amalia, necesito... Sé lo que necesitas. Vi que compraste la casa del diablo. La casa de Ramos. ¿Usted sabe qué pasó? Susurró Elena, el corazón latiéndole con fuerza. En 1904. La mano de Amalia tembló, pero su agarre se hizo más fuerte. Lo vi. La anciana miró hacia la fábrica, cuya chimenea soltaba un humo negro contra el cielo púrpura. Yo era una niña. Tendría 8, 9 años. Mi hermano mayor, Arturo, trabajaba allí. Tenía 12 años. No era el único. Había docenas de niños. Eran más baratos que los hombres, manos pequeñas para los telares. Hubo un accidente, una de las calderas viejas. La culpa fue del joven Sebastián Vega. Era su primer año a cargo después de su padre. Ahorró dinero en las reparaciones. Murieron 6 niños. Quemados. Los padres protestaron. Se reunieron en el patio. Sebastián se asustó. Llamó a los guardias rurales, pero no para calmar las cosas. Cerraron la fábrica. Durante 3 días nadie supo nada. Los guardias no dejaban entrar ni salir a nadie. Luego, hubo humo. Un humo que no olía a carbón. Olía a... Amalia se santiguó. A carne quemada. Dijeron que fue un incendio accidental, que los padres, en su dolor, habían quemado la fábrica con sus hijos muertos dentro. Pero era mentira. Sebastián Vega los había encerrado. A todos. A los padres que protestaban y a los otros niños que aún vivían y trabajaban. Los silenció. Para que la noticia del accidente no arruinara su contrato con los ingleses. Elena sintió náuseas. Huesos de niños. ¿Cuántos? Nunca lo supimos. 50. 60. Familias enteras desaparecieron. Los enterraron en el sótano de la caldera. Y don Sebastián construyó el nuevo edificio de telares encima. Literalmente, su fortuna está construida sobre un cementerio de niños. ¿Y la huelga del año pasado? Fue lo mismo, dijo Amalia, su voz temblando de una rabia antigua. Tu esposo, Mateo, empezó a hacer preguntas sobre 1904. Estaba hablando con los viejos. Sebastián no podía permitir que esa tumba se abriera. Así que cavó una nueva. Elena caminó por los callejones oscuros de regreso a la casa de Ramos, con el corazón como una piedra helada en el pecho. Un cementerio de niños. Cavó una fosa nueva. Las palabras de doña Amalia eran una sentencia. Ahora no solo cargaba con el dolor de su esposo, cargaba con el peso de 30 años de crímenes, de 2 generaciones masacradas. Entró en la cocina fría. Joaquín la esperaba en la puerta, con un pesado garrote en la mano. Sus ojos la interrogaron. ¿Dónde estabas? ¿Tardaste mucho? Estaba buscando respuestas, mijo. Y las encontré. Se sentó en la silla desvencijada, sintiéndose más exhausta que después de 12 horas de lavar ropa. Le contó a Joaquín todo. Sobre 1904. Sobre los 60 niños. Sobre la verdadera razón por la que Mateo fue asesinado. Joaquín no dijo nada. Solo apretó el garrote, sus nudillos volviéndose blancos. Su rabia silenciosa era más aterradora que cualquier grito. «Voy a matarlo», susurró. «No». Elena agarró la mano de su hijo, su palma áspera cubriendo sus nudillos jóvenes pero ya callosos. «No nos convertiremos en ellos. Tu padre creía en la justicia, no en la venganza». Apenas había dicho las palabras cuando sonó un golpe fuerte y autoritario en la puerta. No era el golpe de un vecino, era el golpe del poder. Joaquín levantó el garrote. Elena le puso una mano en el pecho. «Baja eso. Rosa, lleva a los niños a la cocina. No hagan ruido. Ahora». Elena respiró hondo, tratando de calmar su corazón desbocado. Abrió la puerta solo una rendija. En el umbral estaba el capitán Contreras.
el mismo jefe de policía que le había dicho que Mateo huyó. Se quitó su gorra mugrienta, revelando un cabello grasiento. Sonrió, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos fríos y muertos. Doña Elena, buenas noches. Qué sorpresa encontrarla aquí. No sabía que se había mudado a la vieja casa de Ramos. Capitán, es una noche fría para una visita social. Oh, esto no es social, en absoluto. Entró sin ser invitado, sus botas dejando huellas de lodo en el suelo que Elena acababa de fregar. Sacó un cigarrillo barato y lo encendió, el humo agrio llenando la habitación al instante, ahogando el olor a moho. Vengo como un amigo. He oído rumores. Recorrió la habitación, levantando un marco de fotos vacío que Elena no había tenido tiempo de limpiar. Rumores de que está haciendo las preguntas equivocadas. Hurgando en el pasado. Hablando con viejas locas en el atrio de la iglesia. Elena se tensó. Lo sabía. Así de rápido. Doña Amalia. Oh, Dios, doña Amalia. Tenía espías en todas partes. Puebla es una ciudad en crecimiento, Elena. Continuó Contreras, soltando una bocanada de humo hacia el techo. Gracias a hombres como el senador Vega. Él trae trabajos, construye escuelas, él mantiene el orden. A veces, para construir el futuro, debemos tomar decisiones difíciles sobre el pasado. ¿Asesinar a 180 hombres es una decisión difícil? Espetó Elena, su voz afilada. Contreras dejó de sonreír. La miró fijamente, sus ojos como los de un pescado. Dejó el marco. Está diciendo cosas peligrosas. Palabras muy peligrosas. Acusaciones sin fundamento podrían complicar las cosas para usted y para sus hermosos hijos. Miró hacia la puerta de la cocina, donde sabía que los niños estaban escuchando. Entiendo su dolor. Continuó, adoptando un tono de falsa compasión que le revolvió el estómago. Perder a un esposo, 5 hijos. La vida es injusta. De hecho, hablé con don Sebastián sobre su caso. Él es un hombre generoso, ¿sabe? Siente mucho lo de Mateo. Un accidente trágico, esa fuga. Mi esposo no huyó. Claro, claro. Contreras agitó la mano, dejando caer ceniza al suelo. Mire, el senador está dispuesto a aumentar su compensación. Ya sabe, por los problemas. 5.000 pesos. En efectivo. 5.000 pesos. Era suficiente para comprar 5 casas como esta. Suficiente para que usted y los niños comiencen una nueva vida en Veracruz. O en Oaxaca, lejos de aquí. Un lugar cálido, cerca del mar. A los niños les gustaría. Ahí estaba. La amenaza sutil. El soborno. ¿Y a cambio de qué? Preguntó Elena, su voz temblando pero sin retroceder. De nada. Contreras se encogió de hombros. Solo que deje de torturarse con malos recuerdos. Deje que los muertos descansen. Queme lo que sea que haya encontrado en esta sucia casa y váyase. Es una casa de mala suerte, por el bien de sus hijos. Elena lo miró a los ojos. Vio la mentira, pero también vio una pizca de nerviosismo. Estaban asustados. Tenían miedo del libro de contabilidad. Mi falda no está en venta, capitán. Ni tampoco la memoria de mi esposo. Ahora, si no le importa, mis hijos necesitan dormir. El rostro de Contreras se endureció. La fachada se cayó, revelando la cruda brutalidad. Intenté ser amable, Elena, por respeto a Mateo. Él era un buen trabajador antes de que se le metieran ideas en la cabeza. Está cometiendo un error terrible. Aplastó el cigarrillo bajo su bota, dejando una marca negra en la madera. Buenas noches, señora. Que duerma bien. Pasaron 2 días en una tensión insoportable. Elena no dejaba salir a los niños, pero no podían esconderse para siempre. La comida se estaba acabando. El agua del pozo empezaba a saber extraña, metálica y salada. «Mamá, tenemos que ir al mercado», dijo Joaquín, aferrando su garrote. Su voz era ronca de rabia.
No podemos morir de hambre aquí. No les tengo miedo. Iré contigo, decidió Elena. No podía dejarlo ir solo. Dejó a Rosa a cargo, con órdenes estrictas de atrancar la puerta y no abrirle a nadie. Caminaron rápido, tratando de mezclarse con la multitud de la mañana en el mercado de la Victoria. Pero se sentían observados. El aire a su alrededor se sentía denso. Los vendedores que Elena conocía de años de repente le daban la espalda cuando se acercaba, fingiendo estar ocupados. «No nos quieren vender», susurró Joaquín, apretando los pocos pesos. «Sigue caminando». Estaban aislados. Se había corrido la voz. Encontraron un puesto en un rincón lejano, una anciana casi ciega que no sabía quiénes eran, y compraron algunas papas y frijoles. Cuando tomaron un callejón vacío como atajo a casa, 2 hombres salieron de las sombras. No llevaban uniforme. Llevaban abrigos gastados, el tipo de matones que los dueños de las fábricas contrataban para romper huelgas. Uno tenía una larga cicatriz irregular en la mejilla. El otro tenía dientes amarillos. «¿A dónde van con tanta prisa?», sonrió el de los dientes amarillos, el olor a pulque rancio emanando de él. «Déjennos en paz», gruñó Joaquín, interponiéndose entre ellos y su madre, levantando el garrote. «El niño grande cree que es un hombre», se burló el de la cicatriz. Se movió rápido, agarrando a Joaquín. Elena gritó y lo golpeó en la cabeza con la canasta de papas, pero el de los dientes amarillos la agarró del pelo y la arrojó al suelo. Las papas rodaron por el sucio adoquín. Joaquín blandió su garrote, golpeando al de la cicatriz en el hombro, pero el otro lo agarró y le dio un puñetazo brutal en el estómago. Joaquín se dobló sin aliento. «No, Joaquín, déjenlo», chilló Elena, tratando de levantarse. El líder agarró a Joaquín por el pelo, echando su cabeza hacia atrás, exponiendo su garganta vulnerable. Sacó una navaja. «Escucha bien, señora», siseó, poniendo la hoja fría contra la mejilla de Joaquín. «Esta es la segunda advertencia. La primera fue del policía amable. Esta es nuestra. No hay tercera advertencia». Presionó la navaja un poco más, y una línea de sangre brotó. «Dile a tu madre que deje de cavar, muchacho. O la próxima vez no solo hablaremos. La próxima vez, esta navaja visitará a tus hermanitas. ¿Entiendes?» Se rieron. Dejaron caer a Joaquín sobre un montón de basura y se alejaron, desapareciendo entre la multitud como fantasmas. Elena corrió hacia su hijo, abrazando su cuerpo tembloroso. Él trataba de contener los sollozos de dolor, humillación y rabia. «Estoy bien, mamá. Estoy bien», jadeó, sangre goteando del corte superficial en su mejilla y de la comisura de sus labios. Elena rasgó un trozo de su falda para limpiar la herida de su hijo. La amenaza ahora era directa. Habían herido a su hijo. Habían amenazado a Rosa y a Clara. Cuando regresaron temblando y magullados, Rosa estaba sollozando en la puerta. Pero no por ellos. «Es doña Amalia», lloriqueó. «La gente dice que se...». La campana de la iglesia de San Judas Tadeo comenzó a sonar. Pero no era la llamada a misa. Era el peaje lento y pesado de la muerte. Elena sintió que se le helaba la sangre. «Quédate aquí, Joaquín. Cuida a tus hermanos. Cierra la puerta». Corrió. Corrió por las calles sin sentir sus piernas. Una pequeña multitud se había reunido frente a la iglesia. La gente susurraba, con expresiones de horror. Se abrió paso entre la multitud. Doña Amalia yacía al pie de las escaleras de piedra del campanario, su cuerpo torcido en un ángulo antinatural sobre las losas. Su rebozo gris se agitaba con la brisa. «Tragedia», dijo el joven oficial de policía que estaba tomando notas, el mismo que había estado con Contreras. Ni siquiera levantó la vista. Demasiado vieja para subir. Debió resbalar. Una pena. «Accidente». Resbaló. Pero Elena lo vio. El único ojo bueno de la anciana estaba abierto, congelado en absoluto terror.
y Elena vio los oscuros moretones alrededor de su muñeca, las marcas de dedos, como si alguien la hubiera agarrado y arrastrado. No fue un accidente. Fue la tercera advertencia. Habían asesinado a la única testigo viva. Elena sintió que el ácido le subía por la garganta. Era su culpa. Ella había hablado con Amalia. Ella había llevado a los lobos a la puerta de la anciana. Retrocedió, su mente en blanco por el horror. No se detendrían. Habían matado a 180 hombres. Matar a una anciana ciega no era nada para ellos. Esa noche, la desesperación se instaló en la casa. ¿Valió la pena, mamá? Lloró Rosa, acurrucada contra Elena, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. ¡La mataron! ¡Mataron a esa anciana por nosotros! Y golpearon a Joaquín. Tenemos que irnos. Tomar el dinero que nos ofrecieron y huir. ¡No!, gritó Joaquín, con el rostro hinchado por la rabia y el dolor. No podemos dejar que ganen. Mataron a papá. Mataron a esa anciana. ¿Quieres que vivamos como cobardes? ¡Quiero vivir!, le gritó Rosa de vuelta, su grito encapsulando todo su miedo. Elena se sentó, paralizada. Había ido demasiado lejos. Había provocado la muerte de una anciana inocente. Había hecho que golpearan a su hijo. Miró a sus hijos menores, Clara y Miguel, temblando en un rincón. ¿Qué derecho tenía ella de arriesgar sus vidas? Sus manos temblaban. Se levantó, fue a la caja de metal. Tenía que destruirlo. Tenía que quemarlo. Sacó el libro de contabilidad, lista para arrojarlo a la estufa. Pero al abrirlo por última vez, su mirada se posó en algo que había pasado por alto. No solo leyó los nombres de las víctimas. Leyó los pagos, los detalles. Control de multitudes. Huelga 33. 500 pesos. KP. Contreras. Desestimación de quejas. 1904, 1933. 2.000 pesos. Juez M. Alarcón. Certificados de defunción. Lote. 1904. 300 pesos. Dr. F. Benítez. Certificados de defunción. 180. 1933. 1.000 pesos. Dr. F. Benítez. El corazón se le hundió. No era solo Sebastián y Ramos, el capataz fugitivo. Era el capitán de la policía. Era el juez Alarcón, el que había desestimado su denuncia de desaparición con una sonrisa condescendiente. Era el doctor Benítez, el venerable médico del pueblo, el que había venido a su casa cuando Clara tenía fiebre, el que había firmado 180 certificados de defunción por tuberculosis y neumonía. Era todo el sistema. Toda la estructura de poder de Puebla estaba construida sobre esas tumbas. No estaban luchando contra un hombre, estaban luchando contra la ciudad entera. ¿Cómo luchas contra el sistema cuando el sistema es el crimen? ¿Cómo pides justicia cuando el juez es un asesino? Esto no fue un crimen. Fue una conspiración que había durado 30 años. Antes de que Elena pudiera hundirse más en su desesperación, un sonido cortó la noche. El sonido de un motor de coche. No el traqueteo del coche de la policía. Este era suave, potente, caro. Se detuvo justo afuera de su casa. Joaquín corrió hacia la ventana. «Mamá, es un coche negro. Uno grande». Una puerta de coche se cerró. Luego, un golpe en la puerta. Esta vez, no autoritario como el de Contreras. Suave, educado. Y 1000 veces más aterrador. «Joaquín, lleva a todos al cuarto. Ahora». Elena abrió la puerta. Un hombre estaba de pie en su porche destartalado, pero no pertenecía allí. Era alto, impecablemente vestido con un traje de carbón, un pañuelo de seda blanco en el bolsillo del pecho. Su cabello era canoso, peinado perfectamente hacia atrás. Tendría unos 60 años,
con ojos azules fríos y penetrantes que lo evaluaban todo. No traía guardaespaldas. No los necesitaba. Su costosa colonia, bergamota y cuero, llegó a Elena. Un insulto en su casa que apestaba a pobreza. Era el senador don Sebastián Vega Romero. «Doña Elena Morales», dijo, su voz suave y cultivada, la misma que usaba en sus discursos de radio. Su voz no tenía rabia, solo un cansancio paciente. «Nos conocemos al fin. ¿Me permite pasar?» «Puede decir lo que tenga que decir desde ahí». Sebastián sonrió, una sonrisa condescendiente, como si hablara con un niño terco. «Muy bien. De pie, entonces». Miró por encima del hombro de ella hacia el interior de la casa. Arrugó la nariz sutilmente ante el olor. «Vaya lugar. No es digno de la esposa de Mateo. Él era un buen hombre». «Usted lo mató», dijo Elena sin rodeos, sin nada que perder. La franqueza pareció sorprenderlo por un momento. Luego se rió. Una risa seca y sin humor. «Hice lo que era necesario, Elena. Igual que hice en 1904. Ve, usted piensa en pequeño. Piensa en un esposo, una familia. Yo pienso en una ciudad, en un estado, en un país. Yo construí la constancia de las cenizas. Traje miles de trabajos. Hice de Puebla una potencia industrial. ¿Sabe lo que eso requiere? Requiere decisiones difíciles. Requiere saneamiento. ¿Matar niños es saneamiento? Eran un desafortunado accidente. Sus ojos se enfriaron. Un accidente que podría haberlo arruinado todo. Sus padres eran agitadores, anarquistas que querían quemar la fábrica. Actué para salvar esta ciudad. ¿Y en 1933? ¿Los 180 trabajadores? ¿Mi esposo? ¡Comunistas! La voz de Sebastián se elevó ligeramente, su calma rompiéndose. Querían hacer lo mismo. Querían destruir todo lo que he construido. Mateo era el mejor de ellos, pero estaba envenenado por esas ideas. Y luego, cometió el peor error. Empezó a escarbar en 1904. No dejaba el pasado en paz. Le advertí. Le ofrecí su puesto, el de Ramos. Le ofrecí dinero, una casa. La casa azul que él tanto quería para usted. Pero él, como usted, era demasiado orgulloso. Demasiado estúpido. Elena lo entendió por fin. Él realmente creía que era el héroe. Justificaba sus crímenes como sacrificios necesarios para el progreso. «Ahora usted tiene algo que me pertenece», dijo él cambiando a un tono de negocios. «El libro de contabilidad de Ramos. Y la carta de Mateo. Ramos fue un idiota sentimental por guardar esas cosas. Y usted es una idiota por pensar que puede usarlas. Ya vio lo que le pasó a la vieja Amalia. Ya vio lo que le pasó a su hijo hoy. Contreras y sus matones son herramientas toscas. Yo prefiero la cirugía». Se acercó más. Lo suficiente para que Elena pudiera ver su propio reflejo distorsionado en sus ojos azules. «Pero soy un hombre generoso, y admiro su valor. Así que aquí está mi oferta. Una oferta final. No más intermediarios». Levantó un maletín de cuero que sostenía. Lo abrió. Elena contuvo el aliento. Estaba lleno de fajos de billetes. 50.000 pesos, en efectivo. Era una fortuna inimaginable. Suficiente para llevar a sus hijos a Estados Unidos, a Europa. Una casa nueva y hermosa en la Ciudad de México. Una casa con un jardín de rosas, Elena. Justo como Mateo siempre quiso. Me aseguraré de que Joaquín tenga un buen trabajo en el gobierno. Sus hijos tendrán la mejor educación. Una vida nueva. Sin pobreza. Sin miedo. La tentación fue brutal. Fue física, como un golpe en el estómago. Miró por la rendija de la puerta y vio el rostro pálido de Clara, asomándose, demacrada por el hambre y el miedo. Podía terminarlo. Ahora mismo.
El futuro de sus hijos, asegurado. ¿Y a cambio? Susurró Elena, su garganta seca. Me da el libro de contabilidad, la carta de Mateo, y firma este documento. Sacó un papel elegantemente mecanografiado. Es una confesión. Dice que Mateo Morales huyó con un amante y robó fondos del sindicato. Y que usted acepta esta compensación por sus años de servicio. Se irá en 24 horas. Y nunca volverá. Nunca dirá una palabra de esto a nadie. Era la tentación definitiva. Seguridad. El futuro de sus hijos. Todo lo que Mateo quería para ellos. Todo lo que tenía que hacer era asesinar su memoria. Escupir en su tumba sin nombre. Convertirse en cómplice. Elena miró los ojos de Sebastián. Y vio el vacío. Retrocedió lentamente, su mano agarrando el morral de Mateo que colgaba de un gancho junto a la puerta. Lo apretó contra su pecho. El olor a cuero viejo, sudor y aceite de máquina. El olor a honestidad. El olor a amor. Mi respuesta es no. El silencio se instaló. Sebastián la miró, una fría incredulidad en sus ojos que se convirtió en una rabia oscura y aterradora. ¿Qué ha dicho? Usted no lo entiende, ¿verdad? Dijo Elena, su voz temblando pero fuerte. Puede darme una casa, pero será una prisión construida con dinero de sangre. Mis hijos crecerán sabiendo que su madre vendió el alma de su padre. Hay cosas que no están en venta. El honor de mi esposo no está en venta. Las vidas de esos 240 hombres y niños no están en venta. La verdad no está en venta. La sonrisa de Sebastián se desvaneció. Es tan estúpida como él. Cerró el maletín con un golpe seco. Tiene 24 horas, mediodía de mañana. Si no me trae ese libro a la fábrica, ya no seré misericordioso. Ya no habrá más ofertas. Ya no habrá más advertencias. ¿Le preocupan sus hijos? Bien, porque me los llevaré, uno por uno. Empezando por su arrogante hijo mayor, Joaquín. Y esta vez no lo golpearán. Lo haré desaparecer, igual que a su padre. Subió a su auto y se fue, dejando a Elena temblando en la oscuridad. El reloj había comenzado a correr. 24 horas. La tensión en la casa era casi física. Elena atrancó las ventanas. Joaquín se sentó junto a la puerta con un cuchillo de cocina, el corte en su mejilla hinchado y rojo. El coche de la policía, el familiar coche de Contreras, estaba ahora estacionado al final de la calle, bloqueando la salida. Estaban aislados. Sitiados. La amenaza principal no llegó al día siguiente. Llegó de inmediato. Elena estaba hirviendo la última agua de frijol para la cena cuando oyó la risa de Luis, su hijo de 4 años, en el patio trasero. Estaba jugando con un escarabajo. Luego, la risa se cortó abruptly. Silencio. Un silencio pesado, antinatural. ¡Luis!, gritó Elena, su corazón saltando a su garganta. Corrió hacia afuera. El patio estaba vacío. La desvencijada puerta de madera se balanceaba con la brisa. ¡Luis! Un pánico puro y helado se apoderó de su corazón. Corrió a la calle gritando su nombre. Joaquín y Rosa la siguieron, gritando en la oscuridad. ¡Se lo llevaron! ¡Dios mío, se lo llevaron! Corrió como una loca a la estación de policía. Contreras estaba sentado con los pies sobre el escritorio, leyendo el periódico. «Capitán, mi hijo, Luis, ha desaparecido. Los hombres de Sebastián se lo llevaron. Acaba de pasar». Contreras bajó lentamente el periódico. Sonrió. «Doña Elena, cálmese. Los niños se pierden. Probablemente esté persiguiendo a un perro. Usted sabe lo que pasó. Devuélvamelo». «Yo no sé de qué habla. Ahora, váyase a casa. Llenaremos un informe de niño perdido. Quizás aparezca. Quizás no». Elena supo que era inútil. Eran parte de ello. Corrió de regreso a casa, con el corazón roto. 2 horas pasaron como 2 siglos. Cada segundo era una tortura.
Elena se sentó en el suelo de la cocina, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, abrazándose a sí misma. Joaquín golpeó la pared hasta que sus nudillos sangraron. Le habían quitado a su hijo. Habían ganado. Entonces, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, oyeron un llanto. Luis estaba sentado en el escalón de la entrada, temblando y confundido pero ileso. Elena se abalanzó sobre él, abrazándolo. Las lágrimas corrían libremente. Mi niño, ¿dónde estabas? Él no entendía qué había pasado. Un señor me dio un paseo, mami, en un coche grande. Me compró un dulce. Y entonces Elena lo vio. Prendido a su camisita había un pequeño trozo de papel blanco. Lo abrió temblando. 5 palabras, escritas en tinta roja. El próximo es Joaquín. Para siempre. Ya no era una amenaza, era una sentencia. Esa noche, Elena reunió a sus hijos. El miedo se había ido. El dolor se había ido. Solo quedaba una determinación fría y acerada. Ya había llorado. Ahora era el momento de luchar. No se detendrían, nunca se detendrían. Estaban sitiados, no podían esconderse, no podían huir. Si se quedaban en esa casa, serían cazados, uno por uno. Joaquín sería el siguiente, luego Rosa, luego Miguel, luego Clara, y finalmente ella. Se dio cuenta de la verdad de la trampa. La oscuridad era la aliada de Sebastián. El silencio era su arma. Su única opción no era esconderse en la oscuridad. Era arrastrarlo a la luz. Una luz tan cegadora y pública que ni siquiera el senador Vega podría escapar. Un lugar donde no podría matarla sin que cientos de personas lo vieran. Rosa, dijo Elena, su voz inquietantemente tranquila. ¿Qué día es mañana? Sábado. No. El día después de mañana. Domingo, mamá. Elena asintió. Domingo. La misa de las 10. Preparen sus mejores ropas, las que usamos para la iglesia. Mamá, ¿qué vas a hacer? Preguntó Joaquín con el cuchillo aún en la mano. Voy a hacer lo que tu padre no pudo, dijo ella, y por primera vez en un año sus ojos no tenían miedo, solo fuego. Puso su mano sobre la de Joaquín, sobre el cuchillo. No con esto, mijo. Con esto. Cogió el libro de contabilidad de Ramos. Voy a ir a la iglesia. Voy a rezar, con don Sebastián. El domingo por la mañana, el aire de Puebla estaba lleno del repique de las campanas de la catedral. Era la misa de las 10, la más importante, la más concurrida. Era el evento social de la semana, al que asistían todas las familias ricas, los políticos y los militares de la ciudad. Y como Elena sabía, don Sebastián Vega Romero, un hombre devoto en público, nunca faltaba. Ocupaba la primera fila, un pilar de la comunidad. Elena vistió a sus 5 hijos con sus ropas remendadas pero limpias. Les lavó la cara y les peinó el cabello. Les frotó las mejillas para darles algo de color. Quiero que caminen a mi lado y no suelten sus manos, les ordenó, su voz baja y firme. Joaquín, tú te quedas a mi derecha. Rosa, a mi izquierda, sostén a Clara. Miguel, toma mi falda. Luis, lo llevaré en brazos. Somos una familia. Y caminaremos como una. Mamá, nos van a detener, susurró Joaquín, viendo el coche de Contreras descaradamente estacionado al final de la calle. No si caminamos hacia ellos. No si toda la ciudad nos está viendo. Salió de la casa, no como una fugitiva, sino como una mujer que va a misa. Sostenía el morral de cuero de Mateo cruzado sobre su pecho. En su brazo izquierdo cargaba a Luis. Con la derecha sostenía el libro de contabilidad de Ramos, a la vista de todos. Los hombres de Contreras, que estaban bebiendo café en su coche, casi se atragantaron. Salieron del auto, sorprendidos. La vieron caminar directamente hacia la plaza central. Un matón, el mismo que había golpeado a Joaquín, intentó interponerse. «Doña Elena, el capitán dice que no debe...» «Quítese de mi camino, hombre», dijo Elena, con una autoridad que lo hizo retroceder. Su voz resonó en la calle silenciosa.
Voy a hablar con Dios. ¿Usted me lo va a impedir? La gente que se dirigía a la iglesia se detuvo para mirar. Vieron a la viuda de Mateo Morales, pálida y delgada como un fantasma, con sus 5 hijos hambrientos. Vieron la herida en la cara de Joaquín. Vieron a los matones. El matón, sin querer crear una escena frente a cientos de testigos, maldijo y la dejó pasar, corriendo para alertar a Contreras por teléfono. Elena no se detuvo. Subió las escaleras de la catedral, una viuda flaca seguida por 5 huérfanos, y entró en el vasto santuario. La misa estaba terminando. El olor a incienso llenaba el aire, espeso y dulce. El órgano retumbaba sus notas finales. El obispo, en su túnica dorada, estaba en el altar dando la bendición final. Elena vio a Sebastián. Estaba en la primera fila, impecable en su traje oscuro, arrodillado sobre un reclinatorio de terciopelo. Contreras entró corriendo por una puerta lateral, con el rostro rojo de pánico, susurrándole algo a Sebastián. Sebastián se giró, y su rostro piadoso se convirtió en una máscara de furia helada al verla. Elena no esperó. Caminó por el pasillo central, sus zapatos gastados resonando en el mármol. «Don Sebastián Vega Romero». Su voz, clara y fuerte, cortó el amén del obispo. Toda la congregación, cientos de personas, se giraron para mirarla. El órgano se detuvo. El silencio fue ensordecedor. El obispo se quedó paralizado. «¡Saquen a esta mujer de aquí!», ordenó Sebastián poniéndose de pie, su voz un rugido contenido. «¡Está loca! Contreras, arréstela por perturbar la misa». Contreras y 2 policías avanzaron por el pasillo lateral, pero Elena levantó la mano, y no era una mano vacía. Sostenía el libro de contabilidad original. «¡Estoy loca de dolor! ¡Sí!», gritó Elena, mientras Contreras la agarraba del brazo. Ella se zafó con una fuerza que no sabía que tenía. «Pero no estoy mintiendo. Este hombre, don Sebastián Vega, ordenó el asesinato de mi esposo, Mateo Morales». Un grito ahogado colectivo recorrió la iglesia. «Y no solo a él», continuó Elena, su voz ganando fuerza, hablando no a Sebastián sino a la multitud, a las familias de Puebla. Asesinó a 180 trabajadores de La Constancia el año pasado por atreverse a pedir un salario justo. Sus hermanos, sus padres, sus hijos. «¡Difamación! Es una mentirosa comunista», rugió Sebastián desde su banca, su rostro volviéndose púrpura. «¿Soy una mentirosa?», gritó Elena. «Entonces explíqueles este libro. El libro de contabilidad de su capataz, Ramos. Explique los pagos al capitán Contreras para control de multitudes». Señaló directamente a Contreras, que se congeló. «Explique los pagos al juez Alarcón para desestimar quejas. Explique los pagos al doctor Benítez por firmar 180 certificados de defunción falsos por tuberculosis». El caos estalló. La gente comenzó a gritar. «¡Dios mío! Mi sobrino desapareció ese día». «Decían que fue tuberculosis. El doctor Benítez me lo dijo». «¡Asesinos!». El obispo golpeó su báculo en el suelo de mármol. «Silencio, silencio en la casa de Dios». Sebastián, viendo que la multitud se volvía en su contra, que su reputación se deshacía en segundos, perdió todo control. Subió al área del altar, empujando a un monaguillo para dirigirse a la gente. Se apoderó del púlpito, como si fuera suyo. «¡Silencio!». Su voz de senador retumbó en la catedral. «Sí, sí, eran agitadores». El silencio que cayó sobre la catedral fue absoluto. Pesado. Aterrador. Acababa de confesar. «¡Eran una plaga!», continuó, ahora sudando, sus ojos desorbitados. «Un cáncer comunista que amenazaba con destruir esta ciudad, que amenazaba sus trabajos, que amenazaba sus familias, como sus padres lo fueron en 1904. Elena sintió un escalofrío. «Querían destruir todo lo que he construido. La Constancia da de comer a esta ciudad. Yo les di todo. Y ellos querían quemarlo. Hice lo que era necesario. Hice lo que ninguno de ustedes tuvo el valor de hacer. Yo salvé a Puebla.
Elena dio el golpe final. Avanzó hasta el pie del altar, sosteniendo a Luis, quien lloraba. Levantó el morral de cuero de Mateo. Y lo que era necesario era quemar vivos a 60 niños en el sótano de su fábrica en 1904. La multitud jadeó de horror. El obispo retrocedió, santiguándose. Mi esposo lo descubrió. La voz de Elena se quebró, pero todos la oyeron. Vio los huesos de esos niños, y por eso lo mató. Usted mató a mi Mateo. Mire a mis hijos. Mírelos. Sebastián la miró. Su rostro ya no era de furia, sino de puro pánico al darse cuenta de lo que había dicho, de lo que había admitido. Había perdido. ¡Voy a matarte!, siseó, bajando del altar, dando un paso hacia ella. ¡A ti y a todos tus mocosos! ¡Voy a desollarte viva! Antes de que pudiera alcanzarla, el propio obispo se interpuso, sosteniendo su báculo dorado entre él y Sebastián. ¡Deténgase, senador! Ha blasfemado. Ha confesado crímenes atroces en la casa de Dios. Ha amenazado a una viuda y a sus huérfanos. En el nombre de Dios, deténgase. Quítate de mi camino, viejo estúpido. Sebastián empujó al obispo. Capitán Contreras, arreste a este hombre, ordenó el obispo. Contreras se quedó helado, atrapado entre su jefe y cientos de testigos. En ese momento, 2 hombres con trajes oscuros, que no eran de la policía local, avanzaron por el pasillo. Se habían sentado discretamente en la parte trasera de la iglesia. Eran agentes federales. Senador Vega, dijo el agente principal, su voz tranquila pero llena de autoridad. Hemos estado investigando sus finanzas y las operaciones de la Constancia por meses, gracias a varias denuncias anónimas. Creo que acaba de darnos la pieza que nos faltaba. Queda usted detenido por amenazas de muerte y será investigado por asesinato múltiple. Sebastián miró a Elena, luego a los agentes y luego a la multitud que lo miraba con odio. Supo que había terminado. Se derrumbó sobre el reclinatorio de terciopelo, derrotado. La caída de Sebastián Vega fue inmediata, y esta vez total. La confesión pública en la catedral frente al obispo, la élite de Puebla y agentes federales fue un golpe del que no pudo recuperarse. El escándalo explotó en todo el país. Los periódicos de la capital, que no estaban comprados, descendieron sobre Puebla. El gobierno federal, temiendo una revuelta y oliendo sangre política, intervino decisivamente. Clausuraron la Constancia y comenzaron las excavaciones forenses. Fue un horror que duró semanas. Tal como Amalia había dicho, encontraron los restos de 45 niños bajo el ala nueva de la fábrica. Huesos pequeños, algunos con restos de ropa de trabajo infantil. Y tal como decía el libro de Ramos, encontraron una fosa común en un campo al este, detrás de los depósitos de tinte. Encontraron 120 cuerpos de los 180 trabajadores de 1933. Se celebró un funeral masivo en la plaza. Cientos de familias que habían vivido en la incertidumbre durante décadas, finalmente pudieron llorar a sus muertos. Trajeron ataúdes vacíos para los 60 trabajadores que nunca fueron encontrados, y para Mateo Morales. Elena estuvo allí, en primera fila con sus hijos. Docenas de viudas y madres se acercaron a ella. La abrazaron, llorando, dándole las gracias por darles un lugar donde llorar, por darles una respuesta. Pero la victoria tuvo un costo inmenso. La casa de Ramos fue incendiada esa misma noche por leales a Vega, y Elena y sus hijos tuvieron que vivir en un convento bajo protección federal durante casi un año. La ciudad estaba dividida. Para muchos, Elena era una santa, una heroína. Para otros, aquellos cuyas familias habían dependido de la fábrica, era una traidora que había destruido la fuente de trabajo de la ciudad. Recibió amenazas de muerte durante meses. Joaquín tuvo que dejar de ir a la escuela. El juicio fue el más grande que el Estado había visto. Duró 2 años. Sebastián Vega Romero, gracias a su confesión pública y la evidencia abrumadora del libro de contabilidad,
Fue declarado culpable de 225 cargos de asesinato, conspiración y encubrimiento. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió 7 años después en una prisión federal de máxima seguridad, solo y olvidado. El juez Alarcón y el doctor Benítez, implicados por los libros, fueron arrestados. Ambos murieron en la cárcel esperando juicio. El capitán Contreras, en un intento por salvarse, testificó contra Vega y sus cómplices. Recibió una sentencia reducida de 30 años por su papel en el encubrimiento de 1933 y el asesinato de doña Amalia. Elena Morales Gutiérrez se quedó en Puebla. Se negó a huir. Se negó a esconderse. Con la ayuda de las otras familias de las víctimas y el apoyo de la Iglesia, ahora liderada por un nuevo obispo, formaron un comité. Lucharon durante años, no por dinero, sino por la memoria. Joaquín, en lugar de ir a la capital, estudió Derecho en la Universidad Local de Puebla, graduándose con honores. Se convirtió en el abogado principal del Comité de Víctimas. Rosa se convirtió en maestra, asegurándose de que la historia de La Constancia se enseñara en cada escuela de la ciudad. La Constancia, la fábrica manchada de sangre, nunca volvió a abrir. Durante décadas fue un cascarón vacío, un monumento al horror. Pero Elena y Joaquín lucharon. Y en 1980, casi 50 años después, lograron su victoria final. El gobierno expropió la fábrica y, con fondos federales y donaciones, la convirtieron en el Museo de la Memoria y los Mártires de la Constancia. En la ceremonia de inauguración, Elena Morales, ahora una anciana de 84 años, con el cabello blanco y la misma mirada de fuego, se puso de pie frente a la entrada de la fábrica. A su lado estaban sus hijos y nietos. El museo no solo contaba la historia, honraba a las víctimas. Y en el centro de la exhibición principal, en una urna de cristal, estaba el libro de contabilidad de Ramos. Y junto a él, un objeto más humilde, un morral de cuero gastado, con una hebilla rota, que perteneció a Mateo Morales. Elena se acercó al micrófono, su voz frágil pero clara, resonando sobre la multitud. «Mi esposo», dijo, «me prometió una casa con rosales. Pero en lugar de eso, me dio algo más importante. Me dio una causa. La justicia», dijo mirando a sus nietos. «Llega tarde. Llega incompleta. A veces, llega con un costo que casi nos destruye. Pero si luchamos por ella, si nos negamos a ser silenciados, siempre, siempre llega,